Buenas tardes, estimados participantes de este foro denominado Lo que todos debemos saber sobre el suicidio. Les habla Clara Astorga, psicólogo y presidente de la Federación de Psicólogos de Venezuela. Agradecemos la invitación al equipo de Ambiente y Sostenibilidad Venezuela y de Planeta Vital, al restaurante ecológico Los Coracoras y al proyecto Caminatas Conscientes. Iniciaremos contextualizando el tema a nivel global, a nivel de la región de las Américas y a nivel de Venezuela. Luego puntualizaremos algunas definiciones y revisaremos los mitos que rodean este tema a la luz de la evidencia científica para finalmente presentar algunas conclusiones. Veamos el contexto global. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 100 muertes es por suicidio. Se estima que más de 800.000 personas cada año en todo el mundo mueren por esta causa, lo que equivale a que cada 40 segundos se suicida una persona en este planeta. Por ello, desde 1970, la Organización Mundial de la Salud declaró el suicidio como un problema de salud pública mundial. Un problema que amerita entonces políticas que permitan su abordaje, su estudio, su atención y la formación de agentes de prevención que no solamente se dediquen los especialistas, sino que las comunidades y las escuelas se involucren en ello. Un problema de salud pública mundial. Vemos entonces que a nivel mundial la tasa de suicidio estandarizada por edad es 3 veces mayor en hombres que en mujeres. El 58% de los suicidios globales ocurrieron antes de que las personas hubieran cumplido sus 50 años. El 77% de los suicidios ocurrieron en países de ingresos bajos y medianos. Entre los 15 a los 29 años es la segunda causa de muerte, en su mayoría varones. Vemos entonces que el 88% de adolescentes que murieron por suicidio fueron de países de ingresos bajos o medios. Aunque contamos con estas estadísticas, tenemos que destacar que existe un subregistro de este problema de salud pública. En general, muchos países no cuentan con cifras oficiales y el tabú que persiste de no hablar de ello agravan el panorama. Veamos ahora el contexto regional de las Américas. En el año 2019, más de 97.000 personas se suicidaron en la región. Desde el 2000 al 2019, la tasa mundial de suicidio estandarizada por edad disminuyó en un 36%. Sin embargo, en ese mismo periodo, las Américas era la única región con aumento de estas tasas, alcanzando el 17% de incremento. La buena noticia es que es posible revertir estos datos. Para ello se hace necesario estudiar, comprender y abordar este fenómeno. Ya otros países lo han logrado. Veamos, por ejemplo, los países nórdicos que exponían las mayores estadísticas de suicidio a nivel mundial tradicionalmente. Sin embargo, con la implementación de estrategias de intervención psicosocial, han revertido con éxito este fenómeno. En Venezuela, la información oficial sobre la tasa de suicidios es escasa o inexistente, lo que dificulta la implementación de estrategias efectivas de prevención e intervención. Se cuenta para su registro con el trabajo del Observatorio Venezolano de Violencia, quienes en su informe anual del año 2023 estimaban la tasa de suicidios en Venezuela de 8.2 muertes por cada 100.000 habitantes. Esta misma organización estimaba que entre el 2015 y el 2018 se había incrementado entre un 140 o 170% las estadísticas por esta causa. Se estima que este fenómeno se ha triplicado en los últimos 4 años. En el país, reportes cualitativos referían un aumento significativo de suicidios durante la pandemia, siendo mayor en los estados andinos, donde se estima una tasa de 15 suicidios por 100.000 habitantes. Los estados andinos encabezados por Mérida tienen las cifras más alarmantes. Le sigue Distrito Capital y Lara.
Sin embargo, se considera que existen subregistros de estadísticas que fluctúan entre un 40 y un 50%. Ahora bien, ¿qué es el suicidio? El psiquiatra cubano Sergio Pérez Barrero, quien fuera presidente de la Red Mundial de Suicidología y que lamentablemente falleció por COVID, lo define como: es una forma de morir en la que el individuo, utilizando determinado método, se autoagrede. El resultado de esta agresión conduce a la muerte. Es el homicidio de sí mismo, el acto suicida que termina en muerte. Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es un evento que se produce en el marco de la vida, de la resolución de conflictos. Es un proceso dinámico, no estático, de carácter multifactorial y progresivo. No depende solo del estado de ánimo ni de ningún factor en específico. Cada caso de suicidio es una tragedia en sí misma que afecta gravemente no solo a los individuos, sino que también a sus familias y a las comunidades y a la sociedad en general. Pero lo más importante de todo es que el suicidio es previsible mediante intervenciones oportunas, basadas en datos fidedignos y a menudo de bajo costo. Ahora vamos a presentar un esquema simplificado del proceso suicida. Lo entenderemos como las etapas que vive una persona y que la conducen a la acción suicida. Veamos que se puede identificar 3 etapas. Primero, la ideación suicida. Segundo, la planeación suicida. Tercero, el acto suicida. La ideación suicida es la primera fase en la cual se manifiestan cuestionamientos e inconformidades sobre el sentido de la vida. Pueden aparecer verbatim como: no vale la pena vivir, prefiero morir a vivir así. Y podemos agregar muchos otros. La vida no tiene sentido. Me siento vacío. Quiero desaparecer. Soy un peso para mi familia. Todas estas ideas y verbalizaciones deben ser escuchadas. Deben ser atendidas. Deben ser contenidas. Las intervenciones a este nivel son altamente efectivas, pues se aborda tempranamente el riesgo. La planeación suicida es la etapa del proceso en la cual la persona que desea suicidarse ya ha elegido el método que va a utilizar, el lugar y el momento que ha pensado suicidarse. Esta etapa es altamente riesgosa. Nos habla de la posibilidad inminente de que suceda el hecho y nos obliga a tomar acciones como avisar a la familia, llevar a la persona a un especialista, garantizar que esté acompañada en todo momento, entre otras medidas de emergencia. El acto suicida es el acto deliberado de quitarse la vida según la Organización Mundial de la Salud. Esta misma organización la ha incluido como un acto de violencia. Es un acto rodeado de estigmas, mitos y tabúes. Para profundizar sobre este tema, vamos a revisar el artículo Los mitos sobre el suicidio, la importancia de conocerlos, del autor Sergio Pérez, psiquiatra ya referido, donde revisa uno a uno los mitos, entendidos estos como criterios culturalmente aceptados en la población que no reflejan la veracidad científica, siendo juicios de valor erróneos con respecto al suicidio, a los suicidas y a los que intentan el suicidio. Primer mito: el que se quiere matar no lo dice. La evidencia dice que de cada 10 personas que se suicidan, 9 manifestaron claramente sus propósitos y la otra dejó entrever sus intenciones. Segundo, el que lo dice no lo hace. Minimizar las amenazas suicidas como chantajes o manipulaciones pone en riesgo a la persona. En realidad, todo el que se suicida expresó lo que ocurriría con palabras, gestos o cambios de conducta. Tercero, los que intentan suicidarse no desean morir, solo lo hacen de alarde. En realidad no todos los que intentan el suicidio desean morir, solo que sus mecanismos adaptativos han fracasado y no encuentran otras alternativas. Si de verdad se hubiera querido matar, se hubiera tirado delante de un tren. La evidencia indica que todo suicida se encuentra en una situación ambivalente, es decir, con deseos de morir y de vivir. Por otro lado,
Proporcionar a la persona en riesgo ideas de métodos de mayor letalidad puede considerarse inducción al suicidio, lo cual es un delito. Quinto mito. El sujeto que se repone de una crisis suicida no corre peligro alguno de recaer. Lo que sabemos es que casi la mitad de los que atraviesan por una crisis suicida y consumaron el suicidio lo llevaron a cabo después de los 3 primeros meses tras la crisis emocional, cuando todos creían que el peligro había pasado. Sexto, todo el que intente el suicidio estará en peligro toda la vida. Tampoco es cierto. Entre el 1 y el 2% de los que intentan suicidarse lo logran durante el primer año después del intento, y entre el 10 y el 20% lo consumarán en el resto de sus vidas. El resto son sobrevivientes. Veamos otro grupo de mitos. Todo el que se suicida está deprimido. Los hallazgos indican que aunque toda persona deprimida tiene posibilidades de realizar un intento de suicidio, no todos los que lo hacen presentan ese diagnóstico. Octavo, todo el que se suicida es un enfermo mental. En realidad, aunque los enfermos mentales se suicidan con mayor frecuencia que la población en general, no necesariamente hay que padecer un trastorno mental para hacerlo. No cabe duda de que todo suicida es una persona que sufre. 9. El suicidio se hereda. Aunque se pueden encontrar varios miembros de una misma familia que hayan terminado sus vidas por suicidio, lo que se hereda es la predisposición a padecer determinada enfermedad mental que está asociada al suicidio como síntoma principal. Décimo, el suicidio no puede ser prevenido, pues ocurre por impulso. Ahora sabemos que antes de intentar suicidarse, las personas evidencian síntomas que se han definido como síndrome presuicidal, cuales detectados a tiempo sirven para evitar que esta persona lleve a cabo sus propósitos. 11. Al hablar sobre el suicidio con una persona en este riesgo, se le puede incitar a que lo realice. En realidad, está demostrado que hablar está del lado de la prevención y callar del lado del riesgo. Conversar sobre el suicidio con una persona en riesgo, en vez de incitar a la idea, reduce el peligro de cometerlo. Incluso puede ser su única posibilidad. 12. Acercarse a una persona en crisis suicida sin la correspondiente preparación para ello, solo mediante el sentido común, es perjudicial y se pierde el tiempo para su abordaje adecuado. En realidad, a veces el sentido común hace que algunas personas adopten naturalmente una actitud empática y de escucha atenta, con reales deseos de ayudar a la persona en crisis a encontrar otras soluciones que no sean el suicidio. 13. Solo los psiquiatras y psicólogos pueden prevenir el suicidio. Es cierto que son los profesionales mejor capacitados para la detección del riesgo suicida y su manejo, pero no son los únicos que pueden prevenirlo. Mito 14. Los que intentan suicidarse y los que se suicidan son individuos peligrosos, pues igual que atentan contra sí mismos, pueden hacerlo contra los demás. El suicidio es un acto de autoagresión en el que los impulsos destructivos del sujeto se vierten contra sí mismo. Incluso el suicidio se considera el homicidio de sí mismo. Los casos homicidas-suicidas se asocian a trastornos mentales y con dramas pasionales. 15. El tema del suicidio debe ser tratado con cautela por los problemas sociopolíticos que ocasiona. El tema del suicidio debe ser tratado de igual forma que otras causas de muerte a fin de evitar las noticias sensacionalistas y aquellos manejos que provoquen la imitación de esa conducta. Por otra parte, el suicidio se observa en países de regímenes socioeconómicos distintos, desde los muy desarrollados hasta los menos desarrollados, pues obedece a factores diversos como son los biológicos, los psicológicos, los sociales, los psiquiátricos, los existenciales, etc. 16. Una persona que se va a suicidar no emite señales de lo que va a hacer. Lo que hemos visto es que todo el que se suicida expresa con palabras, amenazas, gestos o cambios de conducta lo que ocurrirá. 17. El suicida desea morir. El suicida está en una posición ambivalente. Lo que quiere es dejar de sufrir, es decir, desea morir si su vida continúa de la misma manera y desearía vivir si se produjeran pequeños cambios en ella. 8. El que intenta el suicidio es un cobarde. 19. El que intenta el suicidio es un valiente. Los que intentan el suicidio no pueden ser considerados ni cobardes ni valientes, pues la valentía y la cobardía son atributos de la personalidad que no se cuantifican o se miden según los intentos de suicidio. Lo que realmente sabemos es que son personas
que sufren. Ahora veamos el último grupo de mitos. 20. Solo los pobres se suicidan. Los pobres también pueden suicidarse, aunque es más probable que mueran de otro tipo de enfermedades por sus condiciones de pobreza. 21. Solo los ricos se suicidan. Anteriormente el suicidio era una causa de muerte que se observaba con mayor frecuencia en los países desarrollados, pero esta tendencia ha variado y evidentemente tanto los ricos como los pobres se suicidan. 22. Solo los viejos se suicidan. En la realidad, aunque proporcionalmente los ancianos realizan menos intentos de autodestrucción que los jóvenes, los métodos que utilizan son más efectivos al intentarlo, lo cual conlleva a la muerte con mayor frecuencia. 23. Los niños no se suicidan. Se ha visto que desde que un niño adquiere el concepto de muerte puede cometer suicidio y de hecho ellos toman decisiones de este tipo a estas edades. 24. Si se reta a un suicida, este no lo intenta. Retar al suicida es un acto irresponsable, pues está frente a una persona vulnerable, en situación de crisis, cuyos mecanismos de adaptación han fracasado ya que predominan precisamente los deseos de autodestruirse. 25. Cuando una depresión grave mejora, ya no hay riesgo de suicidio. Casi la mitad de los que atravesaron por una crisis suicida y consumaron el suicidio lo llevaron a cabo durante los 3 meses primeros tras la crisis emocional, cuando todos creían que el peligro había pasado. Y por último, el 26, los medios de comunicación no pueden contribuir a la prevención del suicidio. De hecho, los medios de comunicación pueden convertirse en un valioso aliado para la prevención del suicidio si enfocan correctamente las noticias sobre el tema y cumplen las siguientes sugerencias de los suicidiólogos. Pero publicar los signos de alarma de una crisis suicida. Segundo, publicar los lugares de atención de salud mental a las que se puede acudir en caso de una crisis suicida. Tercero, divulgar los grupos de riesgo suicida. 4. Divulgar medidas sencillas que permitan a la población saber qué hacer en caso de detectar un sujeto con riesgo suicida. A manera de cierre, el suicidio es un fenómeno complejo, dinámico, con múltiples factores, multideterminados. Los mitos sobre el suicidio constituyen obstáculos para la prevención de dicha conducta, por lo que se impone que se divulguen los criterios científicos para que la población tenga más recursos con los cuales apoyar a las personas en riesgo. Desmontemos los mitos. Hemos visto que no existe un perfil suicida. Lo que existe son personas que sufren y que muchas veces eligen una solución permanente ante una situación temporal. Por ello, cuando alguien sienta que su desesperanza y su dolor no tienen fin, es importante recordarles que las crisis no son permanentes, acompañarles y ayudarles a buscar ayuda profesional. Si consideras que necesitas ayuda o conoces a alguien que necesita ayuda psicológica, la Federación de Psicólogos de Venezuela pone a disposición de la población venezolana la línea de atención psicológica LACSI. Los teléfonos son 0212-416-3116, 0212-416-3118. Es una línea que está abierta al público de 8 de la mañana a 8 de la noche, viernes, sábado y domingo. Hay un equipo de profesionales especialmente formados para hacer atención psicológica de emergencia y que está dispuesto a ofrecer su talento y su tiempo en beneficio de los venezolanos. Pueden buscar nuestros programas por el Instagram FPV Piso VE. Ya damos por cerrado esta exposición y ahora quedo en espera de las preguntas. Ha sido un verdadero placer compartir este rato con ustedes.